comentarios de actores políticos que según lo que usted comentaba tendrían como un tufillo, ¿verdad?, a proscripción del Partido Comunista. Me gustaría poder compartirlo, leerlo brevemente antes de darle la palabra, que acá yo desarrollé una nota en la web de Revista de Frente, www.revistadefrente.cl, que pueden comentar. Ahí dice: la diputada comunista Carmen Hedges criticó duramente los cuestionamientos desde partidos oficialistas por el respaldo del PC a los cuestionados resultados de la elección de Venezuela, acusando un tufillo a proscripción contra la colectividad. La diputada Hedges señaló: toda esta narrativa y este relato que se pretende imponer tiene como un tufillo a pretender la proscripción del Partido Comunista, un partido histórico que tiene por lo demás a su haber el haber conformado parte muy importante de la sociedad democrática. ¿Qué nos puede comentar al respecto, diputada? Bien, Nicolás, como tú mismo has señalado, sin duda que la derecha, primero la derecha y la extrema derecha, si es que podemos distinguirlas, digamos, en esta narrativa, han intentado, ¿no es cierto?, desde hace mucho, con la complicidad, por cierto, de los medios hegemónicos, de instalar, como decía, esta narrativa del anticomunismo, ¿no?, con una desfachatez, a mi juicio, insólita, sin que, lamentablemente, desde los sectores que se autodenominan democráticos, haya un párele firme a estas pretensiones de la derecha. Además, se suman comentarios muy desafortunados, por decirlo menos, del llamado, insisto, autodenominado sectores de izquierda democrática, ¿cierto? Y ahí hay que siempre recordar que primero vinieron por los sindicalistas, yo no hice nada, ya, después vinieron por los comunistas, yo tampoco hice nada, y después vinieron por mí, pero ya era tarde. El famoso verso, digamos, ¿no es cierto?, el pastor luterano alemán, que Bertolt Brecht lo hace famoso, digamos, a nivel universal. Esta narrativa, y tal como tú señalabas, es algo que tiene raíces, por cierto, históricas. El Partido Comunista efectivamente tiene 112 años de historia y representamos y hemos representado siempre un sector social muy claro. Hemos representado los intereses de la clase trabajadora, ¿ya? Ya sea la clase obrera, como se señalaba antes, cuando la matriz principal era la fábrica, o los trabajadores, porque hoy día la gente, aunque no se reconozca, siguen siendo trabajadores asalariados, además precarios. Bueno, esos intereses son los que ha representado siempre el Partido Comunista, desde organizar, ¿no es cierto?, a la clase obrera en principio, organizar al campesinado para que la sociedad chilena fuera más inclusiva, fuera más democrática y fuera menos oligárquica. La historia del Partido Comunista da cuenta de esto. Da cuenta, entre otras cosas, el haber encabezado el proyecto de la Unidad Popular, probablemente uno como culminación, porque la Unidad Popular no es una idea que inventaron los partidos políticos, es la culminación de un proceso de décadas de lucha por los sectores populares de nuestro país para mejorar su bienestar y mejorar sus condiciones de vida. Y el Partido Comunista tuvo el privilegio de ser quien encabezó, junto con otros partidos, el socialista, ese proceso. Entonces, de eso estamos hablando, sin hacer mención, Nicolás, a lo que fueron todas las masacres previas contra los obreros que pretendieron organizarse. Todas las masacres que conocemos a través del siglo XX. Pues bien, hoy estos ataques anticomunistas que no son frenados por los sectores que deberían frenarlo, y que eso es lo lamentable, ¿no es cierto?, tienen que ver con un contexto, además geopolítico, un contexto interno, por cierto, interno, pretenden aislarnos, pretenden proscribirnos, y no es que sea una frase. Ayer hubo un punto de prensa de toda la derecha pidiendo derechamente la proscripción del Partido Comunista. Y hasta ahora no se oye padre. Yo no he escuchado a nadie del oficialismo, salvo un tuit del diputado Andrés Giordano, a quien saludo, al querido compañero Andrés Giordano, rechazando esta pretensión, ni más ni menos, de quienes son los herederos de la dictadura
militar, porque esos son los herederos ideológicos de esa dictadura que exterminó a los opositores políticos. Eso es la derecha hoy. Y esa derecha es la que pretende la proscripción. Ahora yo decía que hay un entorno geopolítico, y después lo podemos conversar, y en eso se da la situación de Venezuela y del proceso eleccionario. Esta situación geopolítica es una situación que yo no sé si la Cancillería chilena se ha dado cuenta, que ha cambiado, porque pareciera que la Cancillería chilena sigue teniendo la misma retórica de los años 90, del mundo unipolar, en que la hegemonía la tenía exclusivamente los Estados Unidos. Hoy el orden internacional se mueve. Hay placas tectónicas, por así decirlo, que provocan un tremendo movimiento porque hay una potencia y Occidente alrededor de esa potencia que está en declinación, que obviamente son los Estados Unidos, y hay potencias que emergen, que es China, se puede unir Rusia, y en que muchos estados como Brasil, la India, se integran en los llamados BRICS. Ese es el trasfondo de todo lo que ocurre. Es el trasfondo de la guerra Rusia-Ucrania, es el trasfondo del tema de Venezuela, porque ¿quiénes encabezan los ataques a Venezuela? Los campeones de la democracia, Estados Unidos, y Estados Unidos es el campeón de la democracia. Estados Unidos que hoy arma, ¿no es cierto?, a Israel sin ninguna preocupación por el genocidio diario que se está cometiendo en Gaza, que ha propiciado, para que vamos a hacer toda la historia, todos los golpes de Estado habido por haber, con las consecuencias sangrientas que conocemos entre nosotros en Chile, que invadió Irak, ¿no es cierto?, y provocó 300.000 muertos en 3 meses civiles, con la mentira de que habían armas de destrucción masiva que después se reconocieron que no existían. Esa coalición, ¿no es cierto?, es la que pretende hoy día impugnar a Venezuela. ¿Y por qué? Por la cara de Maduro, porque Maduro no les gusta. No, el tema no es Maduro, el tema es otro. Todo lo que hay detrás de las sanciones que se han impuesto a Venezuela desde hace 10 años es querer cambiar la política interna y la política exterior de Venezuela, y además, por cierto, controlar el petróleo y el gas a borbotones que Venezuela tiene y que hoy no puede vender al mercado norteamericano porque una de las sanciones implicó eso. Y esas sanciones han provocado la miseria en Venezuela y el desplazamiento de millones de venezolanos a diversos países de la región. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y aquí se unen, ¿no es cierto?, todo el progresismo, entre comillas, que hacen bravuconadas, así una serie de bravuconadas para demostrar cuán demócratas son, pero que no han abierto la boca cuando nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, con injerencias brutales que tienen, yo diría, a la humanidad al borde de un conflicto, como por ejemplo todo el armamentismo que despliega la OTAN en Europa y que tiene a Europa al borde del precipicio. Ese es el